Entonces ahora como ya entendimos qué era el movimiento periódico, ahora vamos a entender qué es el movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces vamos a mirar su definición y en su definición dice: el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que tiene una fuerza restauradora, la cual es variable, proporcional al desplazamiento y dirigida siempre hacia el centro. Tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿cierto? Entonces, miren, en esta definición hay una serie de condiciones que debe cumplir un cuerpo para catalogarse su movimiento como un movimiento armónico simple. Esas condiciones son estas: que sea periódico, que tenga fuerza restauradora, que esa fuerza restauradora sea variable, sea proporcional al desplazamiento y dirigida hacia el centro, y que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección pero sentidos contrarios, o sea, las dos horizontales pero una para allá y otra para allá, o las dos verticales pero una para arriba y la otra para abajo, ¿cierto? Ojo, en el movimiento armónico simple nosotros básicamente vamos a hablar de tres elementos, que son elongación. Vamos a mirar las fórmulas, vamos a aprender a calcular la elongación de un movimiento armónico simple, velocidad y aceleración. Vamos a estudiar esas características en el movimiento de un resorte o en el movimiento del péndulo, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que vamos a mirar. Para entender bien cuando el cuerpo cumple con las condiciones para hacer un movimiento armónico simple, y para entender cómo es el comportamiento de la elongación, la velocidad y la aceleración, vamos a mirar otra vez Entonces ahora vamos a mirar por qué el movimiento de un resorte es un movimiento armónico simple. Y básicamente el movimiento armónico simple porque cumple con las condiciones del movimiento. Es un movimiento periódico. Ustedes están viendo que el movimiento está repitiendo sus características en intervalos de tiempos iguales, ¿cierto? Dice, tiene una fuerza restauradora. Entonces acá vamos a ver que el vector azul es la fuerza que está generando el resorte, ¿cierto? Y ustedes ven que siendo esta la posición de equilibrio, esta línea roja, la fuerza azul o el vector azul siempre va dirigido hacia el centro del movimiento. Él siempre está haciendo fuerza hacia el centro del movimiento. Por eso es una fuerza restauradora. Recuerden que el objetivo de un resorte es llevar siempre el cuerpo a la posición de equilibrio. Por eso la fuerza restauradora está restaurando su posición aquí a esta posición de equilibrio, ¿cierto? Dice, esa fuerza tiene que ser variable. La fuerza no es constante. Miren que el vector, entre más se aleje de la posición de equilibrio, más grande va a ser. Miren, va aumentando. Entonces, claro, entre más lejos está, mayor va a ser la fuerza. ¿Eso qué genera? Que sea proporcional al desplazamiento. Entre mayor sea la distancia, o sea la elongación, mayor va a ser la fuerza. Entre más cerquita de la posición de equilibrio esté, pues la fuerza va a ser cero. Si está en toda la posición de equilibrio, la fuerza va a ser cero, ¿cierto? Y dirigida siempre hacia el centro. Miren que la fuerza siempre va apuntando hacia el centro del movimiento. Aquí cambia a mirar para abajo, cuando va hacia abajo cambia a mirar para arriba, ¿cierto? Y por último cumple que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Digamos que en este caso la dirección es una dirección vertical, el vector verde me muestra el desplazamiento, pero mire que siempre van en sentidos contrarios. Este va para abajo, este va para arriba, y cuando el cuerpo pasa a la posición de equilibrio va para arriba y este va para abajo. Entonces cumple con todas las características de un movimiento armónico simple. ¿Listo? Y acá vamos a ver los elementos principales del movimiento armónico simple. Entonces miren que el movimiento del resorte tiene tres puntos notables, que son este, que es la posición de equilibrio, que es este, que es un extremo donde el cuerpo se comprime del todo, frena para devolverse, ¿cierto? Miren, se comprime del todo, frena y se empieza a devolver, y donde es este, que también el cuerpo se alarga del todo, frena y se empieza a devolver. Entonces, en esos tres puntos notables voy a mostrar qué le está pasando a esas características. ¿Cuáles son las características? Dije que iba a hablar de elongación, de velocidad y de aceleración, ¿cierto? Voy a hablar de elongación, velocidad y aceleración, y en este otro extremo también voy a hablar de elongación, de velocidad y de aceleración. Entonces, ¿qué les pasa a esas características en esos puntos? Vamos a analizar primero este punto. Entonces, en este punto, ¿cuánto es la elongación? Miremos. Entonces, cuando el cuerpo llega a ese extremo,
el cuerpo está parando y ¿qué le está pasando a la elongación? ¿Cuánto es la elongación? Miren, la elongación va a ser todo esto. ¿Y esa es cuál? ¿Será que el cuerpo va a aumentar su elongación? No, porque ya está en un extremo. Entonces, en ese caso la elongación es igual a la amplitud, ¿cierto? Miren, cuando llegó ahí, ¿qué le pasó al cuerpo? Frenó. O sea que ¿cuánto es su velocidad? Pues su velocidad es de 0. Él tuvo que frenar para empezar a devolverse. ¿Y cuánto va a ser la aceleración? Pues yo en este simulador no puedo mostrar la aceleración, pero sí podemos mirar cuánto va a ser la fuerza. Entonces, como la fuerza en este extremo, o sea, en el punto donde está, es la máxima elongación, es lo más alejado que tiene, es la mayor fuerza que está haciendo. Y si analizamos la fuerza como masa por aceleración, la masa del cuerpo no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? La aceleración. Si la fuerza es la máxima, por ende la aceleración también va a ser la máxima. Entonces, en este extremo, la aceleración va a ser la máxima, ¿cierto? Listo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando continúa su movimiento y está, digamos, en todo el... Bueno, ahí no lo alcancé a frenar bien, pero digamos que estando en toda la posición de equilibrio. Entonces, en toda la posición de equilibrio, ¿cuánto va a ser la elongación? ¿Cuánto hay desde el punto de equilibrio hasta la ubicación de la partícula? 0. Entonces, la elongación va a ser 0, ¿cierto? Vamos a hablar de esta elongación como y o como x, en este caso como y. ¿Cuánto va a ser la velocidad? Cuando el cuerpo, ahora les muestro en otro simulador, los vectores, cuando el cuerpo pasa por esta posición, pues esa velocidad va a ser la máxima. ¿Por qué va a ser la máxima? Porque pasa con la mayor velocidad por acá y a medida que se empieza a alejar, la fuerza lo que hace es tratar de llevarlo a la posición de equilibrio. Entonces lo va a seguir frenando, frena y se empieza a devolver, empieza a aumentar la velocidad, pasa por acá con la máxima y se empieza a alejar y la fuerza lo hace devolver. Entonces por eso en este lugar es la máxima. ¿Cuánto va a ser la aceleración? Analicémosla también como la fuerza. Como en la mitad es... Digamos que el objetivo del resorte es llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. Como ya lo tiene en la posición de equilibrio, pues no tiene que hacer fuerza. Y si no tiene que hacer fuerza, es porque no hay aceleración. Entonces, en este extremo o en el punto medio, la aceleración es 0, ¿cierto? Y en el otro extremo va a pasar lo mismo. ¿Cuánto va a ser la elongación? Miren, la elongación va a ser la máxima, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser la velocidad? Aquí frena para devolverse. Aquí frena para devolverse. ¿Cuánto va a ser la aceleración? Si la elongación es la máxima, pues entonces la fuerza es la máxima y por ende la aceleración es la máxima, ¿cierto? Bueno, esta máxima elongación es lo que nosotros llamamos amplitud, ¿cierto? Miremos si verá el movimiento. Miren, por ahí va con más velocidad, ahí empieza a frenar, ahí se detiene, vuelve y avanza y se empieza a frenar, ¿cierto? Entonces, listo. Y miremos lo que les decía de la aceleración. Miren, en un extremo es la máxima, cuando va al otro extremo es la máxima, ¿cierto? Y vamos a mirar también qué le pasa a la velocidad. Voy a cancelar la aceleración. Bueno, y en el punto medio, pues la aceleración es 0. Equilibrio de masas. Miren el vector amarillo. En el punto medio es 0, es que esto va rápido, esto va lento. Y en los extremos es la máxima. Máxima y máxima, ¿cierto? Vamos a mirar qué le pasa a la velocidad. Miremos qué le pasa a la velocidad. En el punto es 0, en el punto medio es la máxima, 0 y la máxima, ¿cierto? Y pues ya las elongaciones ya las habíamos analizado. Bueno, y voy a hacer lo mismo para el movimiento del péndulo. Ahora vamos a explicar el concepto y qué le pasa a las características del movimiento armónico simple en el movimiento pendular, que es otro movimiento armónico simple. Entonces vamos a empezar explicando el por qué es un movimiento armónico simple. Entonces, es un movimiento armónico simple porque cumple con las condiciones. Es un movimiento periódico, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tiene una fuerza restauradora. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza restauradora de un movimiento pendular? Entonces, digamos, vamos a pausarlo para mirar cuál es la fuerza restauradora. Digámoslo en un extremo. Entonces, ¿quién hace que el cuerpo aquí, después de que frene, se devuelva? Pues, como este cuerpo es
tiene masa, pues este cuerpo va a tener el peso, ¿cierto? Como el peso va hacia abajo, pues entonces ese peso va a tener sus componentes, peso en Y peso en X. ¿Quién es el responsable de hacerlo devolver? El peso en X. O sea que la fuerza restauradora en un péndulo va a ser el peso, la componente en X del peso, ¿cierto? Entonces sí, tiene fuerza restauradora. Bueno, entonces miremoslo con este vector amarillo. Entonces, ese vector amarillo es la aceleración, ¿cierto? Cuando está por acá no se anula del todo porque es una aceleración centrípeta que más adelante vamos a ver esto. Entonces nunca se va a perder. Pero miremos, por ejemplo, acá, miremos. Cuando está en todo el extremo, entonces la fuerza es mucha porque la aceleración es grande. Pero miremos que a medida que se vaya acercando a la posición de equilibrio, el vector amarillo se va comprimiendo un poquito, ¿cierto? Listo. Y cuando va al otro extremo, pues también aparece ahí, miren, esa es la fuerza. Y esa fuerza es restauradora. Trata de llevar el cuerpo siempre a la posición de equilibrio. También dice que esa fuerza restauradora debe ser variable. Entonces, eso era lo que les estaba mostrando. Esa fuerza, ese vector amarillo, miren que va disminuyendo. Entonces, no siempre es el mismo. Entonces, si el vector amarillo, que es la aceleración, va disminuyendo, es porque la fuerza también va disminuyendo. O sea que el objetivo acá es tener el cuerpo acá. A medida que se vaya acercando a la posición de equilibrio, pues la fuerza va a ir disminuyendo, ¿cierto? Dice que es proporcional al desplazamiento. ¿Qué significa eso? Entre más lejos está, pues mayor es la fuerza. Miren, la aceleración es más grande entre más lejos está, ¿cierto? Y va siempre dirigida hacia el centro. Miren que siempre está dirigida hacia el centro o hacia la posición de equilibrio del cuerpo. Adicionalmente nos dice, la fuerza y el desplazamiento siempre tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, cuando yo hablo de fuerzas acá, miren, el desplazamiento de este cuerpo va hacia allá, pero miren hacia dónde va la fuerza, ¿cierto? Y cuando el desplazamiento del cuerpo va hacia allá, ¿hacia dónde iba la fuerza? Hacia acá. Tienen la misma dirección, pero los sentidos son contrarios. Una va para un lado y el otro va para el otro lado. Entonces, ahí cumple con las condiciones para que el movimiento sea un movimiento armónico simple, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar o vamos a hacer lo mismo que hicimos en el resorte. Vamos a analizar elongación, velocidad y aceleración. En este punto que es la posición de equilibrio, elongación, velocidad y aceleración. En este punto que es un extremo y elongación, velocidad y aceleración en este punto que es el otro extremo, ¿cierto? Como ya lo tengo en todo un extremo, vamos a analizarlo ahí. Entonces, ¿cuánto va a ser la elongación? Miren, el cuerpo no va a subir más, entonces no se va a alejar más de la posición de equilibrio. Quiere decir que esta elongación es la misma amplitud, ¿cierto? Tuvo que frenar ahí para poderse devolver. Aquí hay un pedacito de vector verde, que quiere decir que la velocidad es cero. Entonces la velocidad acá es cero. Y aquí la aceleración es la más grande que tenemos, ¿cierto? Entonces la aceleración va a ser la máxima, ¿sí? Vamos a continuar su movimiento y vamos a pausarlo en la posición de equilibrio. Miren, acá en toda la posición de equilibrio tenemos, ¿cuánto es la elongación? Cero porque está en toda la posición de equilibrio, ¿cierto? ¿Cuánto es la velocidad? Ahora que le dé movimiento van a ver que el vector más grande verde que va a haber es este, no va a haber un vector más grande, entonces la velocidad va a ser la máxima. ¿Por qué es la máxima? Porque él viene desde cero acá, va bajando y va ganando velocidad, pero después de que pasa de acá empieza a subir. ¿Qué le va a hacer esa subida? Pues va en contra de la gravedad, lo va a ir frenando, entonces por eso en este punto es la máxima velocidad. Y la aceleración aquí va a ser cero, ¿sí? Porque aceleración del movimiento no va a haber. Y en el otro extremo, pues vamos a tener que la elongación es la misma que acá, o sea que va a ser la misma amplitud, que la velocidad, miren que aquí no hay vector verde, la velocidad va a ser cero, freno para poderse devolver, y la aceleración también va a ser la máxima. Entonces ahí podemos ver en los simuladores por qué esos dos movimientos o cuáles son las características que debe cumplir un movimiento para hacer un movimiento armónico simple. Y también pudimos analizar en los puntos notables qué le pasa a esas características, a lo que es la elongación,
a lo que es la velocidad y a lo que es la aceleración, que son las tres características principales de un movimiento armónico simple.